entender un poco qué es el TTIP casi es mejor ver lo que dicen sus propios promotores. Ahora mismo se entiende que hay dos polos, es decir, hay una parte que es partidaria del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión, igual casi lo primero es decir eso, que el TTIP es el acrónimo, son las siglas de una realidad que es el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea. Ese Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión, a partir de ahora TTIP, pretende generar el área comercial más grande del planeta. Es decir, en una realidad cambiante, en una realidad donde la economía está reequilibrando, redimensionándose sobre otros ejes estratégicos diferentes, es decir, ya no estamos en la Guerra Fría, ya no hay dos superpotencias, Unión Soviética y Estados Unidos, y luego a partir de ahí alianzas de unos u otros con terceros países. Una vez superada esa etapa, estamos en otra nueva realidad. La nueva realidad viene marcada fundamentalmente por la dominación de Estados Unidos, sobre todo de todo lo que tiene que ver con el desarrollo comercial, y en la medida en que estamos en una fase del capitalismo donde el capitalismo especulativo está por encima del productivo, pues todavía cobra más valor su égida, su fase de dominación. Lo que se pretende con esto es frenar el empuje, el avance de los países llamados BRICS, que es otro famoso acrónimo de los muchos que salpican todo este tema. BRICS es las iniciales de los 5 países emergentes, es decir, de aquellos países que hace 20, 30 años no podrían ser considerados o no eran considerados como potencias o superpotencias, pero que a lo largo de estos 30 años han hecho crecimientos de su economía que les permiten pues disputar espacios de hegemonía a Estados Unidos en algún caso, y en otro caso, pues si no disputar espacios de hegemonía a Estados Unidos, sí a los socios preferentes de Estados Unidos, que son generalmente los de la Unión Europea. ¿Cuáles son los 5 países? Pues BRICS es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Esas son las 5 economías que en las últimas 2 décadas han experimentado un crecimiento más elevado y han puesto en riesgo el control planetario que Estados Unidos tenía sobre las áreas comerciales. Entonces, por eso quieren crear este acuerdo comercial. No es nuevo, no es algo que se hayan inventado ahora, sino que viene de muchas décadas atrás. Eso lo dejo así, si eso ya con Juana igual puede más, si os interesa, profundizar por ahí, pero no es una idea nueva, sino que simplemente ahora, digamos que la premura les viene porque la realidad ha cambiado, y que si antes ya era un deseo, ahora es casi una necesidad para poder mantener ese papel de hegemonía mundial que Estados Unidos quiere mantener y en el que a Europa le promete sostenerla, aunque su peso económico cada vez sea menor, le promete sostenerla en una malla de bienestar que le haga estar por encima del resto de países del planeta, en un contexto en el que las economías europeas pues, van decreciendo por el empuje de las de los BRICS, que he señalado antes, incluso por otras. Otra de las expresiones que también define muy bien lo que es el TTIP es la que la propia Hillary Clinton utilizó en su momento. Es decir, uno de los tiempos de explicación del TTIP se está negociando a ambos lados del Atlántico y digamos que los gobiernos, por un lado el Senado norteamericano y por otro lado la Comisión Europea, tendrían una labor de validación más que de control y supervisión. Entonces, en alguno de esos momentos, pues los diferentes dirigentes, ya sean estadounidenses o europeos, tienen que acercarse a sus cámaras de representación política a trasladar el porqué de ese movimiento. Pero como digo, se refiere más a la validación, al menos inicial, de la apertura del proceso, que a una supervisión, a un control y a una influencia en los contenidos del propio acuerdo de negociación. Y en uno de esos momentos, pues Hillary Clinton, a la hora de referirse al TTIP, para intentar socializarlo con sus senadores y senadoras, pues se refirió al TTIP como una OTAN económica, es decir, como una capacidad o como una realidad que otorgaba una capacidad a Estados Unidos para seguir manteniendo un control sobre lo que pasa en el conjunto del planeta, que es pasando de la OTAN militar pues a la OTAN económica. Bueno, realmente también hay quien dice que vivimos en un contexto político diferente donde las guerras, donde la resolución de los conflictos por la vía de las armas y de la muerte y la destrucción, pues se guarda para aquellos países que son considerados, pues bueno, lo digo con toda la ironía del mundo, como de tercera categoría, ¿no? Pues Siria, Irak, no sé qué. Mientras que para otro tipo de países en contextos aparentemente más civilizados o más homologables
a sus parámetros democráticos, lo que se busca ya es la guerra económica. Yo creo que hay ejemplos variados, pero pues por ejemplo vemos como en 2 décadas se pasa con todas las distancias, tampoco lo toméis más que como un ejemplo, de lo que fue Yugoslavia en el corazón de la Unión Europea a lo que ha sido la presión con Grecia también dentro de la Unión Europea. Es decir, no ha hecho falta amenazar con más que la asfixia económica para doblegar la voluntad soberana de todo un pueblo. Luego ya otra cosa es lo que haya hecho el gobierno de Tsipras, ¿no? El otro elemento que suelen trasladar para vender un poco sus bondades es que generar una política comercial, o que hay que blindar la política comercial para garantizar el bienestar de la mayoría de las personas. Yo creo que también esa es una expresión que define bastante bien el debate y que luego explicará bastante bien por qué estamos en contra. Ellos no hablan de propuestas globales que garanticen mayores niveles de dignidad o de buen vivir para la mayoría de la gente, sino que hablan de cómo hacer una propuesta que garantice vivir muy bien o vivir mejor en términos de captación de material de cosas, que diría Leonardo Boff, que decía hace bien poco en un artículo que le publicaron en la prensa vasca, para el mayor número posible de personas. No necesariamente para todos, y por tanto tendrá o podrá existir elementos de exclusión. Y otro de los elementos, vaya, ni siquiera los últimos, hay muchas más explicaciones que dan, pero yo he cogido un poco las más significativas. Es para quitarle trascendencia o hierro a esto que a nosotros nos enerva bastante y que estamos intentando que tome o que cale en la gente por la gravedad del asunto, pues lo que dicen es que al final es simplemente para eliminar las tasas arancelarias. En la actualidad, todavía hoy, existen tasas arancelarias, es decir, aquel impuesto que un producto, una mercancía, tiene que pagar para poder ser introducido en un determinado país. Ellos lo que dicen es que eso dificulta la transacción comercial porque encarece el producto, encarece el precio final del producto, y que si lo quitas, pues como el producto va a ser más barato, se va a poder comerciar más, y entonces dentro de su lógica, es decir, si se puede comerciar más, pues se puede producir más, y como se puede producir más, se va a consumir más, y entonces el precio pues se abaratará, etcétera, etcétera. Esa es la lógica, pero bueno, luego la realidad demuestra que los aranceles actuales no suponen carga alguna para el precio final del producto. Es decir, que la responsabilidad o la culpa de que el precio en origen de un producto esté inflado a veces más de 10, 15 y 30 veces con respecto al precio final del producto en el supermercado, en la tienda donde lo tenemos, nada tiene que ver con los aranceles, que no representarían, bueno, ni el 2% de lo que es ese incremento progresivo del precio del producto. Por tanto, no se sostiene esa lógica de avance comercial como un beneficio pues que casi justificaría todo lo que puede suponer el TTIP. ¿Cuáles son los elementos que nosotros creemos que se nos ocultan? Bueno, en primer lugar, es el más evidente. Este no es un acuerdo, y ahí ya empiezo con lo que es la posición de Euskal Herria Bildu. Esto no es solo un acuerdo comercial, o no es un acuerdo comercial que podamos analizar despegado del contexto global, del momento político en el que vivimos. Es decir, si antes, bueno, todavía hasta hace poco, y todavía habrá quien lo sostenga, pero si hace 2 décadas, hace 3, incluso hace 1, era muy fácil decir esto de que pues el mundo se dividía en la derecha y la izquierda, el capital y el trabajo, y la contradicción o la difícil relación entre ambos, y por tanto, en función de dónde tomaras partido, te ubicabas en la derecha o en la izquierda, y eso servía un poco para explicar el mundo en términos o en parámetros ideológicos. Nosotros lo que entendemos es que aquí hay un intento del capital por blindar su espacio de hegemonía, y lo hacen recortando aquello que ya no tiene que ver con la confrontación de ideas en términos de capital-trabajo solo, también, pero no solo, sino también de la existencia de espacios democráticos, de espacios de poder ciudadano, espacios de poder popular frente al poder transnacional, frente al poder de las corporaciones o de las multinacionales. De manera más aterrizada, el verdadero problema para las transnacionales, para que una transnacional pueda hacer lo que le dé la gana, para que pueda producir lo que le dé la gana y como le dé la gana y con la seguridad o inseguridad que le dé la gana, no son los aranceles, son las legislaciones de determinados gobiernos, que pueden tener medidas más o menos proteccionistas para la salud de sus ciudadanos y ciudadanas, para la preservación de su agro o para la preservación de su propio tejido industrial. Y a partir de ahí, pues dificulta la capacidad de acción o de incidencia de una transnacional. Es decir, un gobierno, una democracia, o un gobierno que accede a través de una democracia al ejercicio del gobierno, puede decidir que establece medidas proteccionistas, pues por ejemplo, esto no ha pasado casi nunca, pero bueno, podría pasar, sería bueno que pasara,
para impedir o dificultar al extremo la implantación de grandes superficies en sus demarcaciones, por lo que eso puede suponer de destrucción de empleo local, por lo que puede suponer de destrucción del pequeño comercio, las mil causas que se le puedan imputar. Entonces ellos, o digamos los poderes económicos, eso que a veces decimos troika y a veces decimos poderes financieros o los bancos, es decir, eso que sabemos que está por encima de los partidos políticos y que es capaz de influir en las decisiones de los partidos políticos a través de personas como Botín u otras, eso ha decidido que uno de sus obstáculos principales es esa especie de democracia donde todavía los ciudadanos y las ciudadanas, donde las personas pueden determinar que su posibilidad de ensanchar el negocio se limite. Por lo tanto, al eje ese de capital-trabajo yo creo que también habría que incluirle una fase o un elemento nuevo que sería la fase en la que estamos. Yo creo que es el capital contra la democracia. Y por eso creo, y así lo sostenemos en Euskal Herria Bildu, que este ni siquiera es un debate clásico de izquierda contra derecha, pues donde la gente de izquierda, pues claro, pues esto es capitalista, ¿qué vamos a hacer? Pues ponernos en contra e intentar buscar ahí alianzas micro o no tan micro dentro del campo de la izquierda, sino que creemos que afecta al conjunto de nuestro país, en este caso Euskal Herria, como afecta al conjunto de otros países aludidos, y que por tanto la responsabilidad y el compromiso para hacerlo frente tendría que ser del conjunto de la ciudadanía, porque aquí no va a haber damnificados de un bando y no damnificados de otro. Aquí no se trata de que si eres de izquierda te vas a sentir perjudicado y si no lo eres, no. Aquí nos vamos a ver afectados todos porque en el fondo lo que van a hacer es recortar nuestra democracia, porque al final es la democracia, los derechos y la soberanía entendidas como viene ahí, como un obstáculo para el comercio. Probablemente a lo largo de la charla salga, y igual también preguntas, cuando nosotros hablamos de soberanía y señalamos desde Euskal Herria Bildu que es necesaria la soberanía, lo hacemos también por elementos como este. Yo diría que casi en términos de urgencia histórica, más por realidades como estas que por otras. Evidentemente no denosto la conexión que existe entre la demanda de soberanía y la identidad nacional propia, la exigencia de un reconocimiento nacional propio que te reconozca lo que eres, pero la urgencia histórica determina que al menos la soberanía tiene que tener también un engarce de explicación muy claro con los ataques que nos vienen y con la necesidad de dotarnos de herramientas de autoprotección frente a todos los ataques que nos vienen. Y no son ya ataques solo de un Estado opresor contra una nación oprimida, sino que es de un modelo económico que en ese Estado encuentra un perfecto aliado, el Estado español, contra una realidad que les puede ser más incómoda. Y probablemente hablamos muchas veces de soberanía y es más correcto hablar de soberanías también. O sea, yo creo que igual una de las cosas que bueno, no sé si se llama autocrítica o no, tenemos que hacer es, tenemos que hablar de más soberanías. Y las soberanías pueden ser de todo tipo, la alimentaria, la energética, todas las soberanías. Necesitamos ir recuperando herramientas de empoderamiento popular que nos permitan, como digo, hacer frente a todo esto. Y el otro elemento que nosotros entendemos que también se esconde detrás es que las personas, dentro de esa lógica de entender la democracia como un obstáculo, como un hándicap para su expansión ilimitada, no somos percibidos como seres con derechos, sino como consumidores en la primera fase, a veces como objetos de consumo, depende en qué lugar del mundo vivas. Pero fundamentalmente, y aquí por lo que nos afecta, pesamos más en la medida que seamos capaces de consumir más que los derechos que tengamos por el mero hecho de ser seres humanos. Y ese, evidentemente, es un elemento que por sí solo justificaría cualquier posición contraria. Pero es un poco la lógica de conexión de este acuerdo que, como digo, tiene que ver con toda la reflexión que se está haciendo. Los antecedentes son muchos, y aquí voy a pasar muy por encima porque esto sí que lo pilota mucho mejor Juan, y no, lo que yo pongo aquí, de hecho se lo he oído a él en más de una ocasión, en más de una charla que hemos compartido, pero como digo, esto no es un invento de ahora, se llama TTIP, pues porque es el acrónimo en inglés de eso, del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión, pero tiene diferentes expresiones parecidas en otros lugares del mundo. Uno es el CETA, otro es el TISA, otro es el NAFTA, otro es el ALCA. El TISA es un acuerdo que hace alusión a los servicios públicos, que también se está negociando, y que puede tocar el núcleo de la protección pública a los servicios. Entonces ya dejarían de ser servicios públicos. Para que se me entienda todavía más claro, en el TISA se pone en serio peligro el carácter universal y gratuito de la educación o la sanidad, porque se va hacia un modelo de privatización de ambas
copiando realidades pues como las de su contraparte, que es la de Estados Unidos. Y es un acuerdo que está evolucionando de manera mucho más soterrada que este, pero que está también alcanzando niveles. El otro es el Z, que si no recuerdo más, el que se firma con Canadá, o se ha firmado con Canadá, que se ha firmado ya con Canadá, y que recoge muchas de las cláusulas, de los elementos de la letra pequeña del acuerdo que señalamos como peligrosos nosotros en este propio artículo, y que por tanto se acaban de firmar con Canadá hace bien poco. Nada hace indicar que no lo vayan a firmar con Estados Unidos, donde su capacidad de presión es mucho mayor comparada con la de Canadá y su capacidad de conseguir sus objetivos. El otro es el NAFTA, y el NAFTA es uno que se firmó en México, si no recuerdo, Canadá, Estados Unidos, México, y este ya nos ha enseñado muchas de las consecuencias, o ya nos enseña cómo la foto se distorsiona entre lo que dicen que va a producir y lo que finalmente produce. Es decir, cuando ellos venden el acuerdo no son tontos, te hablan de creación de empleo, te hablan de una mejora económica global, te hablan de un enriquecimiento de las sociedades más o menos armonioso, y sin embargo ya tenemos la fotografía en México, se aprobó hace ya más del 2001, si no, bueno, coincide con el alzamiento zapatista, y de hecho el alzamiento zapatista encuentra mucha de su justificación del ZLN presente en la firma de un acuerdo como este, por lo que supone pues de mayor control de las multinacionales de su propio país. Pero todo el trayecto llevado hasta ahora desde la firma del NAFTA lo que ha hecho ha sido pues dibujar el escenario más negro, que es el que nosotros nos tememos, pues más desprotección, más control de las multinacionales, más impunidad, más desempleo y más precariedad laboral. Y el otro es el ALCA, que es igual el más conocido para la gente que se ha movido en el ámbito de la solidaridad o de la izquierda, que es aquel que se intentó firmar, o que ha intentado firmar históricamente Estados Unidos con determinados países de América Latina, y que encontró contestación en la iniciativa de Cuba y de Venezuela, de Hugo Chávez y de Fidel Castro en su momento, del ALBA. Entonces, digamos que como veis, todo esto le toca ahora a Europa, pero no es algo nuevo. Dentro de los elementos por señalar, pues están los tribunales de mediación, pero yo eso casi que lo paso para no extenderme mucho más, y que Juan lo explique, porque además lo conoce él. Y ese es uno de los elementos que nosotros denunciamos del acuerdo. Cuando pasamos de la lectura esta general que os he hecho yo, de por qué nos parece malo, y igual en planos un poco más generales, y entramos a lo concreto y lo hemos estudiado, vemos que hay determinados elementos de dicho acuerdo que son potencialmente peligrosos, aunque se escondan detrás de una retórica difícil de entender en muchos casos, y cuando se entiende que pueda parecer no del todo peligrosa. Y una de ellas es los tribunales de mediación para la resolución de conflictos entre multinacionales y estados. Bueno, ¿cómo nos afecta? En buena medida he hablado de ellos, y yo creo que, por lo que también hemos visto en otros lugares, como en México y demás, lo que parece evidente es que se produce una pérdida de estándares en la calidad de vida, en lo que tenemos como calidad de vida de cada uno de nosotros y nosotras, es decir, aquello que nos permite decir si tenemos una vida digna o no, tiende a tener una rebaja o una tala brutal de sus posibilidades de expansión. Hay un retroceso en derechos sociales y laborales muy evidente, porque en la medida que se desregulan las realidades y en la medida en que se armoniza a la baja los marcos de protección, los derechos sociales y laborales acaban reduciéndose. Es decir, que si la reforma laboral nos parece, bueno, por explicarlo con un ejemplo, si nos parecía, bueno, un poco exótico, pero aberrante de todas maneras, lo que Adelson quería hacer en Eurovegas, que era generar un macro proyecto así, bueno, pues como un Las Vegas en Europa, y lo quería hacer en Alcorcón, pues por ahí va algo exótico que nos parecía, pero cuando veíamos que decía, no, y aquí va a haber una especie de marco propio donde lo que es ilegal en el Estado español, aquí va a ser legal, en esta especie de isla proteccionista. Por ejemplo, pues desde la prostitución al consumo de fumar dentro de los espacios cerrados, etcétera, etcétera, y incluso en las condiciones laborales, porque uno de los elementos que señalaba Adelson es que no debían estar regidos por condiciones laborales que afectaran al marco territorial que están, sino por las propias de su acuerdo. Bueno, pues eso, que nos parecía una marcianada y que nos parecía una aberración, es algo que tendría perfecta cabida dentro de una realidad instalada una vez se aplicara o estaría aprobado el TTIP. En todo caso, pues ahí a Adelson se le puede acusar de haber querido ir por delante
de la realidad que querían crear, pero lo que él quería hacer es lo que se va a poder hacer a partir de ahora. El otro elemento es el que he señalado, la posibilidad de generar políticas propias proteccionistas. ¿Por qué? Pues porque uno de los elementos que señala el acuerdo, y también solamente lo citaré por encima, establece que las legislaciones de los socios tienen que ser homologables. Es decir, que tú no puedes tener una legislación súper laxa, súper relajada en Estados Unidos, en el que una empresa pues fabrica o produce no sé qué, y cuando lleva su producto a Europa encontrarse con una legislación súper proteccionista, que le impida poder desarrollar su volumen de negocio como quería. Entonces, ¿qué se hace? Equilibrarlas. ¿Qué nos demuestra la experiencia? Que se equilibran siempre a la baja. Es decir, se equilibran siempre quitando derechos, quitando niveles de protección, quitando competencias a los estados soberanos para que el carril del mercado fluya con más normalidad. Por citar así solo un ejemplo, porque no sé si viene en este PowerPoint, cuando se habla en la Unión Europea, para poder comercializar un producto, para poder ponerlo a la venta, quien quiere poner a la venta ese producto, pues porque lo ha desarrollado, ha innovado en él o lo que fuera, tiene que demostrar que ese producto es inocuo para la salud. Es decir, tiene que avalar que ha hecho los estudios preceptivos necesarios para demostrar que ese producto que va a poner en el mercado no produce efectos secundarios o nocivos para la salud de las personas en el plazo de tiempo que sea. Y eso te lleva un tiempo. En Estados Unidos funciona al revés. Cualquier empresa puede comercializar lo que le dé la gana y solo si se demuestra que el producto es nocivo se puede proceder a retirarlo. Pero claro, no se ve obligada la empresa a sufragar los estudios que avalen la inocuidad del mismo, y en cualquier caso los efectos de ese producto a veces se ven con mucho tiempo. Pues un ejemplo muy evidente pudo ser el de las vacas locas, el tema espongiforme bovino. Otro elemento que tiene que ver con la generación de más desigualdades y de dependencia del que hablo ahí. En la actualidad, en la Unión Europea, cuando un laboratorio farmacéutico, por ejemplo, saca un medicamento, saca una variante nueva que explica que es mejor para el tratamiento de no sé qué enfermedad, tiene durante un marco temporal la posibilidad de explotarlo en régimen de monopolio. Creo que son 10 años, si no me equivoco, en la Unión Europea. Es decir, en la Unión Europea cualquier laboratorio se gasta un pastizal en sacar no sé qué medicamento que cura no sé qué cosa que hasta ahora era más difícil curar, y durante 10 años se entiende, para que recupere todo lo que se supone que ha podido tener que invertir y saque beneficio, que durante 10 años lo puede explotar en régimen de monopolio. En Estados Unidos es en 20 años. O sea, se le duplica el tiempo que puede explotarlo en régimen de monopolio. ¿Esto traducido qué significa? Pues que la posibilidad de que ese medicamento, antes en monopolio, pase a manos de todos y por tanto se transforme en un genérico y por tanto se abarate mucho más y por tanto permita que mucha más gente pueda acceder al mismo, se atrasa, se posterga 10 años. El otro elemento por señalar es la devaluación de la democracia y pérdida de la soberanía. Pero bueno, yo creo que ahí ya os he hablado justo antes, o sea, como veis no estoy siendo muy ordenado en la exposición y no perdería ahí más tiempo. Bueno, quizás otro de los elementos que viene a señalar también de todo esto que estoy hablando es como, bueno, ¿quién está detrás? ¿No estás vendiendo ahí una moto sobre transnacionales, multinacionales, una especie de amenaza global, pero ¿cómo va esto? Bueno, pues como decía, formalmente negocia la Comisión Europea y los Estados Unidos y los organismos nacionales de Estados Unidos, pero eso formalmente. La realidad es que son las transnacionales y las corporaciones. Llevan un porrón de reuniones, yo ya no me atrevo a decir una cifra porque seguro que la se ha quedado desfasada, pero creo que cuando me lo tenía más estudiado al detalle esto ya superaba las 200, estoy hablando de hace más de 2 años, y son reuniones que se producen amparadas por lobbies o por entidades creadas por lobbies, por ejemplo Business Europe o algunas norteamericanas, que lo que hacen es conectar a las transnacionales, ahora mismo que hablemos del Banco Santander o que hablemos de Iberdrola, por citar una que presume de vasca o cualquier otra, y les conecta y ahí van negociando y van viendo qué aspectos son positivos, cuáles son negativos, cuáles les permiten ganar más, cuáles permiten ganar menos. La Unión Europea o la Comisión Europea y los Estados Unidos, por lo menos en lo que la Comisión Europea respecta, ha tenido un protagonismo inicial
que consistía en dar luz verde al inicio de las negociaciones, se la dio en la Comisión Europea y luego tuvo que ser validada por el resto de parlamentos, o sea, por los parlamentos soberanos que integran la Unión Europea. Pero a partir de ahí se inician unas rondas de negociación, creo que ya eran por la 8ª o la 9ª, se llaman así, en la que la información es secreta, a la que les llega ya todo el trabajo hecho previo de las reuniones estas de las transnacionales y donde el oscurantismo pues, es la pauta. Para no extenderme ahí mucho y para que se entienda muy fácil, pues señalo un elemento así de claridad, un elemento que explica por qué hablamos de oscurantismo. Los eurodiputados en un primer momento, todos los eurodiputados y eurodiputadas de la Cámara, en un primer momento no podían acceder a la información que la Comisión Europea iba obteniendo sobre los avances en la negociación del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión. Solo aquellos que estaban en la Comisión. Bueno, pues por la presión de determinados grupos, no del grupo decir socialista, donde está el PSOE, no del PP, no del PNV, es decir, esos grupos trasladados a la imagen europea, no les importaba tanto, sino pues más de los verdes o de la Izquierda Unida Europea, o donde está EH Bildu y donde están otros grupos, se consiguió que el acceso fuera más amplio, pero más amplio para personas, es decir, que pudieran acceder más eurodiputados. Pero las condiciones de acceso son o siguen siendo igual de kafkianas. Creo que se limitan a poder acceder a una habitación cerrada de no más de 20 metros cuadrados, con una pila de documentos increíble, a la que solo puedes acceder con un papel y un lápiz, no con un móvil, no con ningún otro elemento o soporte que te permita en ese espacio de 3 horas poder coger información que tú luego puedas tener que contrastar o que quieras contrastar o testear con otra gente. Y ese es todo, tu contacto con la negociación, con los, digamos, los hilos de la negociación o las tripas de la negociación. Y ahí evidentemente el papel fundamental es el papel de los lobbies, que se han gastado una burrada de millones porque en la Unión Europea y fundamentalmente en Estados Unidos los lobbies no es que estén ilegales, es que ni siquiera están mal vistos. Todos hemos oído hablar alguna vez, lo hemos visto en 1000 películas, como en Estados Unidos, pues las donaciones multimillonarias y las cenas para los candidatos son un elemento de acción política que se entiende como natural, y lo hacen los demócratas y lo hacen los republicanos. En el fondo esa es la entrada en las transnacionales en la política para elegir unos u otros, pues son los que se inyectan la pasta. Pero en la Unión Europea también pasa algo parecido, y también en la Unión Europea los lobbies pueden campar a sus anchas y pueden, pues como se hacía antes con los visitadores médicos, pero a mucha gran escala, que no se me ofenda ninguno si haya creado un visitador médico, que se habrá hecho en más sitios, era esto de ofrecer maravillosos viajes a idílicos paraísos a cambio de un mejor tratamiento de su producto. Esta legislación afecta a todo, afecta al medio ambiente, a las personas, afecta al fracking, todo eso que nos parecen los males por los que peleamos día a día tienen que ver con esto, o de alguna manera se ven reflejados en esto. Y también en lo local, y cuando hablamos del pequeño comercio, también. Entonces, nosotros lo que creemos es que se pueden generar espacios de resistencia local, por ejemplo, con campañas locales en el pequeño comercio de los pueblos, pues que tomen una actitud activa, por lo menos a la hora de mostrarse públicamente en contra del TTIP o de generar otro tipo de iniciativas o actividades. El otro elemento es intentar, como señalaba, aterrizar las consecuencias del TTIP, las globales, a nuestra realidad local. O sea, que nadie piense que esto es algo de lo que uno se puede librar si no vive más de 120 años, un poco en esta lógica de lo perentorio, decir, bueno, pues a mí no me toca y le toca a los siguientes que arreglen como puedan. Esto nos va a empezar a afectar desde ya. De hecho, mucho de lo que es el TTIP no es más que el perfeccionamiento de la fórmula. Digamos, le llaman acuerdo de última generación, porque lo que hace es perfeccionar todo lo que más o menos se está haciendo ya, implementarlo y aumentarle la velocidad y darle una envoltura global, para que nadie quede disperso y para que no haya capacidades de obstaculizar ese avance global del capital en esta fase en la que estamos, ¿no? Y el otro elemento es el de generar alianzas en las instituciones y en las calles en contra del acuerdo con todos los que estén en contra. Es cierto que la realidad actual en las instituciones, aunque ha cambiado algo desde las elecciones municipales, no nos permite albergar demasiadas esperanzas. En las veces que hemos llevado este tema al Parlamento de Gasteiz, nos hemos quedado solos, tanto el PSE como el PP como el PNV, como el UPyD, pues estos 4 partidos están
en principio a favor del TTIP. Sus volúmenes de intensidad son diferentes. Unos te dicen que están trabajando desde dentro porque ahí es donde se trabaja para intentar que todos esos males que señalamos pues se puedan quitar y que somos un poco alarmistas. Otros directamente, como la gente del PP, pues te dice que esto está muy bien y que lo que somos desfasados somos nosotros y que por supuesto que la avalan. Y luego el PNV pues te dice que, hombre, que ellos por su pueblo no van a mirar más que nada en el mundo y que, pues, que si hay algo malo, que no nos preocupemos, que ya lo quitarán. Pero la realidad es que tanto en Europa, como en el Congreso de los Diputados, como en el Parlamento de Gasteiz, como en muchos municipios, a excepción de alguna gente del PNV no se ha atrevido a ponerse defendiendo al TTIP, nos encontramos con ese muro de contestación. Pero, como decía, de mayo a ahora sí que han cambiado algunas cosas, porque también es cierto que cuando hablaba de la plataforma, pues las alianzas que en la plataforma tenemos con Podemos y con Ezker Anitza, que tampoco igual tiene tanta representación, pero que ya existen en más lugares, pues nos está permitiendo por lo menos visualizar un equilibrio mayor en las instituciones del que hasta la fecha había. Y, bueno, 4 elementos también, porque ahora igual ya menos, o igual porque no lo he hecho de la misma manera que lo he hecho otras veces. Pero normalmente cuando terminas estas charlas la gente sale con un bajón impresionante como diciendo, joder, ¿qué vamos a hacer contra esto? Pues vaya leche la que nos viene encima y tal. Hoy espero que no, y además ya vuelvo a confiar en Juan, en que os levante el ánimo si yo lo he hecho. Pero bueno, yo creo que también hay elementos para el optimismo. Yo creo que es la primera vez que en Europa se recoge un volumen de firmas tan grande como el que se ha recogido en contra del TTIP, aceptando o asumiendo el desconocimiento, pero también entendiendo que hay niveles de movilización diferentes. Es decir, que en Alemania hay un nivel de conciencia superior por parte de la izquierda y de otros sectores sobre lo que el TTIP supone de amenaza y se están movilizando. También en Estados Unidos hay sectores que se están movilizando en contra del TTIP, porque también para ellos es una amenaza. Esto ya no es tanto... no es tan fácil como decir que Europa se mete o que mete la cabeza bajo la bota de Estados Unidos y que todo Estados Unidos es malo. Es decir, yo creo que es malo para las clases populares de uno y otro lugar, y por lo tanto también ahí están saliendo espacios de resistencia. Y bueno, como señalo, yo creo que Alemania y Francia es donde más claramente se está viendo. Es verdad que en Francia se ve más por otros elementos igual diferentes a los que he señalado aquí. Uno de los elementos que en Francia generaba más resistencia al gobierno francés, por ejemplo, para verse a gusto en esto del TTIP y darle luz verde, era el que tenía que ver con la cultura, que tenía que ver con la propiedad intelectual, que también se ve atacada por el TTIP. Entonces, claro, si os fijáis, en Francia llevan a cabo una política cultural que tendrá 1000 cosas malas, pero que tiene algunos elementos positivos, que es que protegen su propia industria, la cinematográfica, la de todo tipo, a través de unos cánones, unos impuestos y unas obligaciones para los canales públicos o privados para que emitan producción propia, para que así pues, generen o estimulen pues, bueno, su propia producción. Eso con el TTIP también caería, y por tanto ahí pues, Francia se está movilizando por lo menos en los primeros momentos más por eso. Yo no digo que no haya, evidentemente, toda esta lectura global que se hace en el conjunto de Europa, pero bueno, digamos que se visualizaba más claro de ese modo. Y luego el otro es que se puede ir parando pueblo a pueblo. Esto es una controversia todavía abierta que no sé si podremos resolver hoy, y es hasta qué punto, de la misma manera que se dio luz verde al inicio de las conversaciones por parte de la Comisión Europea y por parte de los Estados miembros, de los parlamentos soberanos de los Estados miembros, se tiene que ratificar nuevamente por ellos. Es decir, tiene que ser ratificado de la misma manera. Y ahí dependerá de si este tratado es considerado un tratado mixto o no. Si no es considerado tratado mixto, pues no existiría la obligación de tener que pasarlo nuevamente por las cámaras de los Estados miembros de la Unión Europea, y entendiendo cuál es la Comisión Europea, pues sería más complicado pararlo en ese, digamos, tramo institucional. Si tiene que pasar, pues sí hay más posibilidades, no tanto por lo que vaya a hacer España. Me parece que hay 253 diputados que estarían más que los 6 del PNV, pero habría más de 260 diputados de los 350 claramente a favor, o por lo menos hasta ahora a favor del TTIP, pero quizás en Portugal, quizás en Grecia pudieran existir esos lugares, y con que un solo Estado o con que un solo Parlamento Nacional tumbe el acuerdo, caería en toda la Unión Europea. Pero esto no es más que una cábala, no es que sea una cábala, sino que es algo que está sin resolver,
y que, claro, pues raro será que lo dejen sin atar las transnacionales y que corran ese riesgo si pueden hacer todo lo posible a través de sus lobbies y otras cosas para que sea considerado de otro modo. Y bueno, y luego el otro elemento pues para la esperanza tiene que ver con eso, con confiar en nuestra capacidad o en la capacidad de nuestra gente, nuestra capacidad de movilización, conectarlo con nuestras preocupaciones y con nuestras luchas diarias y conectarlo también con nuestra historia de movilización. Es decir, si Lemoniz no se construyó, no fue por otra cosa que la movilización social y popular, en diferentes formas y expresiones. Si no se han conseguido otras cosas, ha sido de ese modo. Y por eso nosotros lo conectábamos al inicio de la charla también con la soberanía. La mejor manera de parar el TTIP, que suene a rima el asco a nuestra sardina en este caso, sería que nosotros fuéramos un Estado soberano que pudiéramos decir no al TTIP. En la medida que no lo somos, lo que nos toca es generar las contradicciones y exigir frente a su voluntad de eliminar la democracia, confrontarles con más democracia, y ahí también podría jugar un papel la exigencia de referéndums, o incluso la puesta en marcha de referéndums, ya sea a nivel locales o de Rialde, o incluso nacional, contra el TTIP como experiencias de movilización y experiencias de generación de contrapoder. Y esto es todo. Así que ya de paso para la falta, mía.